Bienvenidos todos a este live sobre ThinkWorks Analytics. El día de hoy nos acompaña el ingeniero David Quiroz, quien es una persona que ha venido trabajando y tiene bastante experiencia. Directamente es ingeniero mecatrónico con experiencia en desarrollo, investigación e implementación de tecnologías. Ha sido miembro de los equipos del ITSM y SEM. Actualmente es ingeniero de software de PTC y pues, como les mencioné, tiene bastante experiencia en este tema. Entonces ya te doy paso a ti, David, para que empecemos con este live y bueno, todo tuyo el público. Ok, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es David Quiroz, soy ingeniero de software en PTC y me gustaría platicarles acerca de lo que es ThinkWorks Analytics y todo lo que tiene que ver con Business Intelligence y todo lo que es análisis de datos. Ok, bueno, primero hay que situarnos en dónde estamos en este momento. Bueno, el mercado de Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con datos, sensores, interacción entre computadoras para mandar información, se estima que va a ser de 4 a 11 trillones para el 2025. Entonces, tiene un impacto económico fuerte en todos nuestros aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, aquí vienen citados del lado izquierdo, pueden ver en dónde es donde tiene más, un mercado más grande. Entonces, principalmente va a estar en la industria, ciudades inteligentes, en las cuestiones de salud para los seres humanos, retail, todo lo que tiene que ver con worksite, vehículos, casas inteligentes y oficinas inteligentes. ¿Ok? Entonces, el volumen de estos datos va a crecer consistentemente durante estos años y es importante saber qué podemos hacer con esos datos y cómo podemos tratarlos. Hay una metodología para trabajar estos datos desde la obtención de datos, el procesamiento, el análisis, los modelos inteligentes y las decisiones que podemos tomar. A esto se le llama Business Intelligence o la inteligencia del negocio, que son las decisiones basadas en el análisis de datos y cómo podemos agregar valor al negocio recolectando, analizando y modelando la información. Y hay diferentes áreas de oportunidad. Está la parte de inteligencia, digital y mesh. La parte de inteligencia es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, como lo podemos notar últimamente, todo lo que tiene que ver con chatbots, todo lo que es que lleva un proceso inteligente para el procesamiento. Después tenemos la de parte digital, que es Digital Twins, donde es un clon exactamente de la vida real, pero digital, donde podemos trabajar con el dispositivo o la información para poder generar templates y poderlos utilizar en diferentes líneas de proceso. Tenemos la parte de Mesh. En la parte de Mesh está todo lo que tiene que ver con tecnologías de blockchain y con estas nuevas variantes. Bueno, qué es la analítica de datos? Es el proceso de examinar conjuntos de datos para encontrar tendencias y sacar conclusiones sobre la información que contiene. Como pueden observar en la imagen en esta imagen, vemos, es un análisis en tiempo real del consumo energético de la ciudad de Nueva York. Entonces, donde dice forecast, donde vemos las gráficas, es cómo se comporta la corriente eléctrica durante las horas del día. Y con esos datos podemos modelar cómo se va a comportar en un futuro, que es lo que se llama el forecast. Y con este forecast podemos saber cómo se va a comportar y qué tenemos que hacer para poder tener bien nuestras infraestructuras, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, hacemos el forecast para prever qué es lo que va a pasar en un futuro y actuar en base a esa información. Entonces, volvemos al principio. Obtenemos la información, analizamos los datos, creamos un modelo que nos permita hacer el forecast y a través de ese forecast podemos tomar decisiones. Ahora, tenemos diferentes, este es cómo vamos evolucionando en los datos, ¿no? Tenemos primero
sensores o los dispositivos que proveen información del lado izquierdo. Estos dispositivos pueden ser teléfonos celulares, sensores de temperatura, de presión, flujo magnético, etcétera. Puede ser en una variedad de sensores. Estos generan muchos datos, pero son datos que, que no tienen un significado, son muchos datos y por eso lo llamamos como Big Data. Empezamos a ingerir esos datos y esos datos representan ciertas características en el proceso. Después la parte de analítica es donde esos datos que ya tenemos, los analizamos, creamos los modelos, validamos y optimizamos para crear modelos productivos. Esos modelos productivos nos ayudan a tomar las decisiones correctas. Entonces, la evolución de cómo son los datos, desde los datos raw hasta pasando por el proceso, después del proceso del modelado, y del modelado podemos tomar una decisión. Ok, me gustaría compartirles, por ejemplo, el ejemplo de Uber. Uber es la aplicación donde pedimos un servicio y está basado en todo lo que es transportación. Ahora, la analítica de datos, ¿qué es? Bueno, es todo lo que Uber consume de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la aplicación móvil, los sensores, la telemetría, el GPS, el giroscopio, los eventos de backend, logs y todo lo que tiene que ver con datos de third party. ¿Qué quiere decir third party? Pues podemos estar consumiendo APIs donde nos diga el clima, el tráfico, entre otras variables. Toda esta información se la proveemos nosotros directamente a Uber. Y lo que hace Uber es, a través de toda esa información que se manda, la analiza, genera un modelo y a partir de ese modelo se generan decisiones. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Por ejemplo, en el mapa que están viendo en este momento, en las zonas naranjas es donde hay más demanda de servicios de Uber. En las zonas azules, las que van siendo más azules, es donde hay menos demanda. Entonces, el algoritmo basado en estos datos y el modelado que se tiene se incrementa la tarifa dinámica. Conforme se vaya moviendo la persona a diferentes locaciones, la tarifa dinámica cambia. Esa tarifa dinámica es la parte de decisión. Si nosotros decidimos si tomar esa tarifa más alta o si el algoritmo en algún momento ahí mismo dice que a ciertos horarios puede ser que baje esa tarifa dinámica. Entonces, aquí vemos todo el proceso completo. Otro ejemplo importante es Netflix. Netflix es una plataforma de streaming donde hay contenido, pero este contenido no se crea solamente por crearse, sino porque tiene un análisis de los consumos, ¿no? En este caso, el profile information, que es todo lo que nosotros le damos a Netflix de nuestros datos. Por ejemplo, nuestra edad, dónde nos ubicamos, qué tipo de contenido nos interesa, el tiempo y los datos, o sea, el tiempo que consumimos al ver una serie, una película, todos estos datos se obtienen, ¿no? Y bueno, también tenemos algunos otros datos como patrones, los patrones de cómo consumimos esta información, qué tipo de contenidos y series o películas, el número de búsquedas y lo que buscamos en nuestro historial de búsquedas, ¿no? Toda esta información se recolecta, se genera un modelo, ese modelo se valida, se optimiza y después de optimizarse se genera un modelo. Ese modelo productivo, ¿qué quiere decir? Que en base a nuestro perfil, en base a nuestra información, nos genera el contenido, tanto para ciertas ubicaciones como para ciertos países. No en todos los países se consume lo mismo, ni se ve lo mismo, sino que es en base a los criterios de la información que nosotros le proveemos. Por eso es tan importante que en esta revolución de datos, los datos es el nuevo combustible, ¿no? Que permite que las aplicaciones puedan generar negocio y que ese mismo negocio genere, al final de cuentas, todo el ciclo, ¿no? Desde obtención de datos, recolección, análisis, modelado, validación, optimización y entregar un producto final. Ahora, pasándonos, después de lo que vimos, el impacto más importante va a ser
en la industria. Es uno de los sectores más importantes. Ahora, hay 4 tipos de analíticos en la industria. El descriptivo, el diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. Entonces, en el descriptivo es ¿qué pasa? ¿O qué pasó? En el diagnóstico, ¿por qué pasó? En el predictivo, ¿qué pasará? Y en el prescriptivo, ¿qué puedo hacer para no tener estos problemas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tomamos esa información, lo podemos meter en estos 4 tipos de análisis, de analíticos, y tener un feedback, ¿no? Para tomar una mejor decisión. Ahora, ¿qué tipos de modelos existen y que aplican para la industria? Hay muchos modelos matemáticos, muchos modelos que pueden hacer un forecast y cómo hacer cómo hacer el forecast en base al comportamiento, ¿no?, de los datos. El primero es modelo de regresión. Este aprende de las relaciones de las variables en el pasado y normalmente se ocupa para el análisis de tiempo de vida restante del componente, ¿no? O tiempo de vida útil. En el caso, también tenemos modelos de clasificación. Estos modelos buscan patrones que han dado lugar a fallos en el pasado, datos históricos medidos en los sensores junto con los históricos de fallos para poder prever futuros errores en las máquinas, ¿ok? Ahora, en esta imagen que pueden ver, se ve la degradación en la vida útil, por ejemplo, tiempo de vida restante. Y bueno, en este rule podemos observar cómo obtenemos esta información, que es la data que se ha obtenido a través de sensores, y cómo esa data va generando un cierto perfil, ¿no? Ahora, es importante, una vez que recolectamos los datos, saber cómo se comporta esa información y qué tipo de modelo vamos a utilizar. En este caso, pues estamos usando un modelo de regresión. Y este modelo de regresión nos ayuda o nos dice la predicción, en inglés sería forecast, nos hace el forecast del tiempo de vida útil, puede ser de la herramienta, ¿cómo se llama?, de un motor, etcétera. Puede ser aplicado para N casos. En este caso nos está diciendo que es un estimado de 9.5 días, ¿no?, para la falla. Otro tipo de modelos que tenemos es modelo de segmentación. Este tipo de modelos agrupan datos con características similares en clústeres, de manera que los datos que forman parte de un mismo clúster tienen características semejantes. Están también los modelos de supervivencia y en este ámbito aplica mucho para el ámbito del mantenimiento predictivo. Se usan para predecir la probabilidad de fallo a lo largo del tiempo, según las características del componente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, normalmente los motores se ocupan para muchos procesos industriales. Por ejemplo, los motores los podemos encontrar en los brazos robóticos, los podemos encontrar en las bandas de transportación, en máquinas CNC, donde son los que mueven en X, Y, Z, dependiendo del número de ejes. Y bueno, entre otras aplicaciones. Y es muy importante, hay 3 variables importantes a analizar en estos equipos. Primero es la vibración, la temperatura y la corriente. Estas 3 variables nos pueden indicar cómo es el comportamiento de estos equipos. Ahora, ¿qué se puede analizar? Bueno, se puede analizar cuál es el tiempo de vida útil de este equipo en base a esas 3 variables. Ahora, estas 3 variables se tienen que hacer un cruce de estas variables para poder obtener un estado final, ¿no? Y después de ahí hacer un forecast, tener un modelado y hacer un forecast. Ahora, esto aplica para degradación, por ejemplo, de los engranes, para las escobillas, para muchas partes del mismo motor. Es muy importante escoger el modelo indicado para cada uno de los componentes de la industria y poderlo aplicar y así obtener los resultados deseados. Ok, no solamente tenemos los modelos que les acabo de compartir, hay muchos otros, hay muchos casos donde se pueden aplicar y cada uno de ellos puede ser aplicado para un caso específico en la industria. Tenemos desde la parte de regresión, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor, and Navy Badges. Estos nos permiten utilizarlos en cada uno de los aspectos de la industria, pero no todos van a aplicar para un solo caso.
sino que hay casos específicos donde se podrá hacer árbol de decisiones, o que podrá ser soluciones o soporte de vectores para máquinas, entre otros, ¿no? Clasificación, dependiendo de qué es lo que queremos analizar y cómo se comportan los datos, es el modelo que tenemos que utilizar para tener los resultados deseados. Ok, nosotros en ThinkWorks tenemos, digamos que el path que utilizamos para hacer este análisis de predicción, estos análisis de datos con modelos y predicciones, ¿no? Tenemos desde la información. ¿Qué tipo de información? Toda la información que puede venir desde sensores, máquinas, procesos industriales, bases de datos, etcétera. Es todo lo que tenemos como Big Data, ¿no? Toda esa información que está en RAW y que, bueno, es bastante información. Y después de ahí la necesitamos analizar en la parte lógica, la analizamos y donde creamos el modelo. Ese modelo, bueno, donde seleccionamos el modelo y a partir de ahí, donde ese modelo lo validamos, lo optimizamos y es un ciclo. Se valida, se optimiza, se valida, se vuelve a optimizar hasta que esa optimización nos dé un resultado de 3% en error, ¿no? Tratar de que el error sea lo menos en ese modelo. Una vez que tenemos ese modelo, lo podemos pasar a un modelo productivo. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos pasar para predicción de fallas de un motor, para predicción de fallas de motores dentro de un brazo robótico o de una línea de proceso o de un maquinado CNC, etcétera. Las aplicaciones pueden ser N y es muy importante siempre contar con este tipo de modelados. Ok, ¿cómo funciona? Si lo bajamos ya a algo aplicativo, sería, tenemos un conjunto de máquinas que pueden ser PLCs, pueden ser brazos robóticos, etcétera, celdas de manufactura avanzada. Toda esa información, todos los procesos tienen toda esa información que son importantes para poder hacer modelados y tener nuestros outputs. ¿Ok? Entonces, tenemos máquinas como los NC y esa información la tenemos que recolectar. Esa información se recolecta a través de un getaway o también de un edge device. Ese edge device recolecta esa información y se la provee digamos, a un procesamiento. Ese procesamiento en este caso es ThinkWorks y nos permite hacer tanto dashboards, bases de datos, HMI, alertas y data processing. Nos tenemos que enfocar mucho sobre todo en el análisis de datos. Una vez obteniendo esos modelos o seleccionando el modelo, entrenándolo, validándolo y optimizándolo, podemos tener los siguientes outputs, que es las decisiones que nosotros vamos a tomar en la línea de producción. Los outputs generalmente son maintenance monitoring, preventive maintenance, predictive maintenance y la efectividad global del equipo, que es algo muy, muy importante. Y en base a eso vamos a platicarlo en el siguiente slide. Ok, ¿qué es la efectividad global del equipo? Es una medida que nos dice cómo se está comportando nuestro equipo, ¿no? O sea, qué tanta efectividad tiene nuestro equipo al hacer una tarea. Y del lado izquierdo pueden ver como un conducto de agua. Entonces, en la entrada de ese conducto de agua es la producción posible, ¿no? Todo lo que podemos hacer de producción. Tenemos el 100% de la producción y cada una de las llaves son las pérdidas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pérdida por disponibilidad, pérdida por rendimiento, pérdida por calidad. Y al final nos da un resultado. Y esa es la efectividad global del equipo. De un 100%, nunca vamos a tener un equipo 100% eficiente, pero tenemos que lograr mejorar nuestros procesos, tanto disponibilidad, rendimiento, calidad, para poder tener un mayor porcentaje, ¿no? Y que podamos decir que tenemos una buena efectividad de nuestro equipo. Ahora, ¿qué tipo de pérdidas? Que son las que nos importa monitorear y las que nos importa generar modelos para poder hacer una predicción y evitar esos problemas. Son defectos de trabajos, defectos en el arranque, por ejemplo, ese es en la tasa de calidad. En la parte de rendimiento, esperas y paradas menores, reducción de velocidad, estos con tiempos muertos. En la parte de la disponibilidad, las averías, fallos del equipo y las preparaciones. Todo esto resta a nuestra producción posible. Y esto, al final de cuentas, nos puede decir, se puede aplicar para máquinas,
la efectividad global del equipo para una máquina, para una línea de producción, para una cadena o para una empresa como tal. ¿Qué tan efectiva, o sea, es la efectividad de esa empresa para poder hacer un proceso, ¿no? Esto es sumamente importante en la industria y es normalmente todo, la industria busca estos valores que sean lo mayor posiblemente altos para saber que nuestro proceso no tenemos tantas mermas y que nuestros costos operativos están dentro de lo planeado. Ahora, si lo pasamos a algo ya específicamente en aplicación, tenemos diferentes partes. Por ejemplo, tenemos desde los sensores, que pueden ser un PLC, un programador lógico controlable, puede ser de diferentes marcas. Estos aparatos normalmente tienen tanto datos internos como datos que se pueden conectar. Por ejemplo, en este caso tenemos sensores térmicos. Estos sensores térmicos, toda esa información se genera a través de diferentes protocolos. Podemos obtener esa información, que es la parte de adquisición de datos. Tenemos los datos y Data Acquisition es la parte donde podemos recolectar esos datos a través de diferentes protocolos. Por ejemplo, MQTT, TCP/IP, OPC-UA, la versión 4 o las versiones anteriores, OPCDA, Modbus, Empty Connect. Todos estos protocolos me permiten hablar o le permiten hablar al Edge Device, que en este caso es ThingWorx Kepware, y obtener esa información. Ahí estamos de los datos, nos vamos a Data Acquisition y una vez que tenemos todo ese pool de datos, lo que vamos es mandar toda esa información al Data Processing, que es la parte de ThingWorx. Y en la parte de ThingWorx, una parte de todo lo que es el portafolio de ThingWorx, tenemos Analytics. En todo este procesamiento podemos generar gráficos, alertas, bases de datos, análisis de datos, thresholds y el System Management. Y el data análisis, que es lo que hemos estado platicando, es obtenemos esa información, generamos escogemos el modelo, generamos ese modelo, optimizamos, lo validamos y después de haberlo validado y que los errores sean menores, podemos pasarlo a producción. Entonces, esto es como son como se va aplicando desde los datos que están en los programadores lógicos controlables hasta lo que es Data Acquisition. Después de Data Acquisition, que sería, digamos, todo el pool de información, lo pasamos a Data Processing. En Data Processing tenemos nuestro modelado y de ahí lo pasamos a un modelo productivo que nos puede dar, que podemos tomar decisiones inteligentes basados en los datos que obtuvimos del proceso. Ok, ahora, aplicándose en sitio, digamos, en una aplicación real, aquí, por ejemplo, pueden ver que aplicamos diferentes términos que hemos estado explicando, ¿no? Desde la parte real, donde tenemos una máquina real, donde esa máquina tiene diferentes protocolos, habla de diferentes, por ejemplo, MQTT, OPC-UA, dependiendo de la versión de la máquina, si es Legacy, Ready, Adapter. Dependiendo de cómo sea esa máquina, podemos obtener los datos sencillamente o tenemos que generar algún software o algún hardware y software para poder adquirirlos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos graficar, por ejemplo, en la laptop que ven ahí, ustedes ven cómo estamos graficando en tiempo real el posicionamiento de los ejes de la máquina, ¿no? Y la velocidad del usillo. Ahora, todo esto lo podemos generar un gemelo digital, ¿no? Este gemelo digital se puede conectar con ThingWorx Kep Server y obtener esa información. Estamos pasando de la vida real, todo lo que es la extracción de datos, los datos, el Data Acquisition, y de ahí lo mandamos al procesamiento para generar los modelos, ¿no? Ahora, después de que hacemos el análisis, este es un análisis muy interesante. Por ejemplo, del lado izquierdo, ustedes pueden ver qué está pasando cuando hay un proceso de CNC, ¿no? Si se fijan, mientras la máquina esté operando y tenga, digamos, horas trabajadas, pues vamos a tener un profit de esa máquina. Pero en el momento en que apagamos la máquina, tenemos tiempos muertos, el operador no está enfrente de la máquina, se maquina en aire, entre otras características, empezamos a perder
dinero, ¿no? Y eso pues afecta al final la efectividad global del equipo y hace merma en la empresa, ¿no? En los diferentes procesos. Lo ideal aquí es siempre estar monitoreando este tipo de variables que son importantes. Del lado derecho, ustedes lo que van a observar es una máquina real. Esta es una gráfica de una máquina real. Y si lo analizamos, tenemos muchos tiempos muertos, ¿no? Y esos tiempos muertos hacen que la efectividad baje. Eso es lo que platicamos con los clientes y les decimos, por eso es importante el análisis de esta maquinaria, para que te puedas dar cuenta en dónde estás perdiendo la efectividad, primero, el global del equipo, y segundo es dónde estás perdiendo dinero, ¿no? En ese proceso. Es muy importante siempre validar con 3 o 4 variables, cruzarlas para que podamos validar nuestro modelo, ese modelo lo podamos optimizar y de ahí sacar los valores deseados. Ok, dentro de nuestra solución de ThingWorx, tenemos Analytics Builder. Y Analytics Builder es una forma sencilla, fácil de utilizar, intuitiva, que nos permite generar esos modelos que platicamos anteriormente. Donde no tenemos que, por ejemplo, saber programar, por ejemplo, en R o Python y todas las librerías que tienen para todo lo que es Machine Learning, sino que aquí ya es algo simple, intuitivo para crear estos modelos. Y automáticamente tenemos el feedback, ¿no? Una vez calificando o validando y optimizando, tenemos cómo se comporta ese modelo. Y puede ser que podamos escoger ese modelo para esa variable en específico o para ese conjunto de variables, o optemos por escoger otro y saber cuál es el más óptimo, ¿no? Para nuestro proceso. Simplifica también todo lo que es el análisis y ayuda a interpretar la información de manera fácil y sencilla, ¿no? Y que pueda ser redituable, ¿no? Para nuestro proceso. Ahora, nosotros, bueno, en la parte de PTC, en las soluciones que tenemos de ThingWorx, tenemos diferentes soluciones específicas. Tenemos Plant Manager, que es la parte de optimización de producción y performance, que esto es lo que les contaba anteriormente, efectividad global del equipo, donde hay variables específicas que tenemos que medir en tiempo real para saber si podemos, cómo podemos mejorar nuestra efectividad. Por ejemplo, en tiempos muertos, qué tenemos que hacer para que nuestros tiempos muertos disminuyan y reducir los costes, ¿no? Porque a lo mejor puede ser tanto mantenimientos correctivos, que a lo mejor en ese momento pasan y hay que estarlos corrigiendo de manera inmediata, pero cómo podemos prever, ¿no? Con un modelo, qué es lo que va a pasar, a lo mejor fallos en el usillo o fallos en el motor, etcétera, que podamos darles un monitoreo y podamos generar esa efectividad deseada, ¿no? En la línea de producción. Después tenemos la parte de maintenance, todo lo que tiene que ver con thresholds. Lo que dice es la reducción de los tiempos muertos. Los thresholds son parámetros que nos dicen en dónde puede trabajar la máquina, tanto un parámetro máximo como mínimo, y es una ventana, ¿no? Donde puede estar trabajando. Si pasamos de esa ventana, tanto para lo máximo o lo mínimo, el sistema nos alerta y podemos aplicar de manera más eficiente en nuestros procesos de mantenimiento. La parte de control de ingeniería es, bueno, todo lo que tiene que ver con pues la información que está tanto en los sistemas OT como en sistemas avanzados como ERPs, entre otros, ¿no? Tenemos este tipo, cada uno para diferente tipo de solución, y esto ayuda a que primero, a nuestra efectividad global del equipo. Segundo, a estar monitoreando y que nuestros mantenimientos no sean tan largos, sino podamos reducir los costes, primero del mantenimiento y segundo de los tiempos muertos. Tercero es cómo inyectar toda esa información que ya tenemos a lo mejor en un ERP o en alguna base de datos para tener mayor información y con esa información poder generar modelos predictivos que nos permitan checar nuestro proceso industrial. Bueno, algunos casos de éxito que tenemos es Northrop Grumman, y el problema que ellos tenían es
todos los tiempos muertos, ¿no? Por ejemplo, en procesos donde a lo mejor deberían tardar 1 hora, tardaban 2, 3, 4 horas y no se sabía por qué, porque no había una trazabilidad de información. La solución es que a través del análisis predictivo se pudo entender la naturaleza de la producción y los fallos que ya tiene, ¿no? Porque necesitamos conocer el proceso para poder determinar cuáles son fallos en esa misma producción. Y el impacto que ellos tuvieron aplicando estas herramientas analíticas para todo lo que tiene que ver con ese análisis predictivo, el impacto que tuvieron fue la reducción de los tiempos muertos en un 15% y pudieron tener una mejor calidad, mejoraron su calidad y hicieron una reducción de las partes o partes que salen con fallos y la reducción de costos, ¿no? Entonces, esto permite a que los procesos sean más eficientes, con menos downtime y que nuestra calidad sea buena. Al final de cuentas, esto nos permite generar, ¿cómo se llama? Lo que se llama un monitoreo de condición, nos permite generar modelos de optimización y tener una mejor efectividad global del equipo, que al final eso es un estándar en todo el tipo de industrias. La efectividad es lo más importante. Ahí es donde nos damos cuenta cómo está nuestra empresa o cómo están nuestros equipos, nuestras líneas de proceso y nuestra empresa en general. Gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Sí, claro. Ahora, bueno, para las personas que están y si quieren atrever a hacer preguntas, las pueden ir haciendo por el chat. Mientras, bueno, les vamos a dar un tiempito para que las hagan. Cualquier duda que tengan, pues aquí está David para tratar de contestarnos. Mientras tanto, yo tengo un par de preguntas para realizarte, David. De pronto, para que profundicemos en unas partes. Eh, digamos, me hablaste de máquinas Opter, Legacy y Adder, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tú puedes mencionar como para tratar de, digamos, de cierta manera detectar qué tipo de máquina tengo, ¿sí? O como Sí, a ver qué tipo de máquina tengo, ¿sí? claro, sí, es muy importante. Normalmente hay máquinas, por ejemplo, las de última generación, son máquinas listas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que son máquinas listas? Por ejemplo, si nos vamos a una máquina Heidenhain o si nos vamos a una máquina Siemens, por ejemplo, Sinumeric One o Sinumeric 48D, podemos observar que de atrás, normalmente siempre viene atrás con los laterales, viene una parte de puertos de salida, de entradas y salidas, que son los I/O ports. En esos puertos, si nosotros vemos una conexión de Ethernet, quiere decir que es una máquina que está lista para hablar un protocolo TCP/IP, ¿sí? Esa máquina normalmente toda o la mayoría de las máquinas utilizan un protocolo que se llama OPC-UA y ese OPC-UA podemos hablar ese mismo idioma, o sea, en este caso ThingWorx Kepserver puede hablar ese mismo idioma y extraer los datos. Esas son máquinas listas para Industria 4.0. ¿Okay? ¿Cuáles son máquinas, por ejemplo, legacy? Máquinas legacy son maquinaria que no tienen ningún sistema de datos. En ese sistema de datos, un segundo. En ese sistema de datos, lo que vamos a hacer es que tenemos que hacer la instrumentación de esa máquina para poder generar esos datos, ¿no? Entonces podemos comprar un equipo de instrumentación, por ejemplo, puede ser un PLC, ir poniendo las variables y hacer esa versión. Eso es un legacy. Luego, el adapter es la parte que ya tiene una computadora, pero no tiene cómo sacar los datos de ahí. Entonces, necesitamos generar un software o hardware para poder extraer esos datos. Por eso se llaman legacy, máquinas adapter y máquinas ready to connect. Ok, o sea, básicamente bajo esto sería, de alguna manera,
casi que cualquier máquina que nosotros tuviéramos la podríamos como implementar en Kepware, ¿sí? O recibir información de ella con Kepware, ya sea añadiendo Es, PLCs o bueno, buscando la manera de sacar esa información, ¿sí? es correcto. Ok, ok, por acá. Bueno, otra pregunta es, nos hablaste de conectividad directa entre los PLCs y ThingWorx. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué también funcionan? Bueno, entiendo que has trabajado con eso. Entonces, Sí, si nos pudieras explicar un poquito más acerca de esa conectividad, exactamente hasta qué punto podemos hacer informes, todo eso, sí. Como algo muy ok. general. Sí, sí, sí. En general, todos los equipos, como comentaba, los protocolos, siempre necesitamos hablar de alguna forma con las máquinas, ¿no? Por ejemplo, los getaways o los edge devices como ThingWorx Kepware son dispositivos que permiten hablar el mismo idioma que las máquinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siemens será OPC-UA. En el caso de Haas, pues ha de ser un protocolo RS-232. En el caso de otras máquinas, puede ser protocolos MQTT. Entonces, lo que hace ThingWorx Kepware es una conectividad donde tiene ciertos elementos que pueden hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, esto nos permite extraer la información de cada una de ellas y poder hacerlo de forma correcta. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente todos los dispositivos, todos los programadores lógicos controlables, los CNC, tienen información que tienen interna, ¿no? Por ejemplo, el número de variables, ¿cómo se llama? Qué versión son, etcétera. Toda esa información eh, se puede hablar con ThingWorx, Server, y entender a cada uno de ellos, ¿no? Y los protocolos más usados en la industria es OPC-UA. Y eso hay que asegurarnos que nuestras máquinas tengan el licenciamiento, porque en la parte de aplicación, algunos vendors tienes que comprar esa licencia para que tú puedas extraer los datos, porque anteriormente hablamos que los datos es lo más importante que tenemos. ¿Sí? Porque sin los datos no podemos hacer ese análisis predictivo. Entonces, hay algunos vendors dentro de la industria que normalmente tienes que comprar una licencia para poder extraer, ¿no? Entonces, todo este proceso desde datos, extracción de los datos, extracción de los datos, licencias, cómo vamos a manejarlos, es un proceso de consultoría, ¿no? Y que necesitamos hablar con los clientes, entender cuáles son sus necesidades y cómo los podemos ayudar. Ok, ok, sí, y creo que por acá hicieron una pregunta y algo que me parece que va de la mano y es si podríamos decir que ThingWorx incluye algo de Machine Learning, es decir, también puedo incluir mis propios algoritmos al sistema o solamente se utilizan los que trae el sistema predeterminado. Sí, sí me explico. Sí, 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 no, sí, de hecho sí se puede en el Analytics Builder, se pueden importar, digamos, algunos modelos, pero nosotros ahí sí tenemos que hacer la parte, digamos, de crearlos, ¿no? De no solamente poner algunos settings y que nos den salida, sino que ahí sí tenemos que checar cómo funciona, el tipo de variables, cuántas variables vamos a meter, si va a ser de regresión, qué tipo de regresión, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos hacer y lo podemos subir a nuestra plataforma, ¿no? O sea, sin problema podemos hacer esas integraciones, ¿no? Ok. Y es posible que, digamos, estos tableros y esta información que tenemos en ThingWorx, que de cierta manera incluye datos de ERP y todo esto lo podríamos ver desde un dispositivo móvil o solamente tendría que ser desde una máquina que esté conectada directamente allá. Sí, Bueno, hay diferentes soluciones. Por ejemplo, una vez teniendo los datos ya de las máquinas, podemos hacer una solución web, donde esa solución web se pueda tanto consumir en plataformas como laptops y computadoras, como en dispositivos móviles. Ahora, nosotros vivimos en una etapa donde cómo consumimos los datos, pues normalmente es por medio de web, soluciones web. ¿Por qué? Pues nos da, digamos que la posibilidad de poder consumir esos datos de diferentes dispositivos.
Porque anteriormente pues tendremos que hacer una aplicación para, por ejemplo, para poder ver variables, ¿no? Una aplicación de Windows para lo mismo, una aplicación de iOS, pero algo que todas comparten en específico sin tener que bajar aplicaciones es que pueden abrir páginas web, contenido web. Entonces, al tener estas soluciones en web, cualquier dispositivo que pueda conectarse y abrir un HTML, un buscador, puede estar viendo esos datos, ¿no? En tiempo real. Ok. Sí, de cierta manera, y tocaría, de cierta manera, hacer una preconfiguración para cómo se vería en un teléfono, digamos, o en una tableta. Sí, ya eso Es sería correcto, más del HTML. Sí. es correcto. Ahí normalmente tenemos que trabajar con funciones de CSS y de que cuando sean el tipo de pantalla se pueda ajustar, ¿no? Que sea, hay un nombre específico, ahorita no lo recuerdo, pero que pueda adaptarse a las pantallas, ¿no? Y que pueda mostrar los datos de manera correcta. Mm, claro, sí, exactamente, porque sí, digamos, a veces nos pasa que vemos vemos la página de una manera increíble en computador y cuando pasamos al celular no se ve casi nada, no se entiende. Pero bueno, Sí. por acá hay una pregunta que yo no entendí muy bien, pero no sé si tú de pronto la entiendas mejor que yo. Y dice, para el entrenamiento de los algoritmos, ¿se consume máquina del cliente o se consumen los recursos del sistema del PTC? Bueno, eso depende cómo sea la solución. La solución puede ser on-premise o la solución puede ser cloud. ¿Ok? Ujú. En caso de que sea on-premise, bueno, pues obviamente va a consumir los recursos del cliente, ¿no? Y se tiene que hacer un sizing de lo que va a procesar. ¿Sí? En el caso de la nube, pues los recursos igual se van a consumir y se va a tener que pagar sobre una factura lo que se consuma, ¿no? Un poco como el modelo que tenemos de software as a service o plataformas as a service en AWS. Tú vas pagando conforme a lo que vas consumiendo. Si de repente tus algoritmos van a consumir más, por ejemplo, van a consumir, no sé, 6 gigas de RAM y más cores pues más cores físicos o vCPUs, pues bueno, obviamente no va a ser la misma cuenta, ¿no? O sea, obviamente siempre hablar de recursos, pues es hablar de dinero. Y bueno, para eso necesitamos siempre entender qué es lo que vamos a hacer, qué modelo vamos a utilizar y cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Claro. Y de cierta forma, hablando de recursos y costos, nosotros tenemos un número de variables, ¿sí? El número de variables que manejamos con ThingWorks me imagino que puede ser casi que infinito, pero tiene un tope, digamos, de cierta manera de esas variables o comienza a tener un costo mayor a partir de cierto número de variables. Sí, hay diferentes paquetes. En ThingWorks se manejan paquetes, ¿no? Hay paquetes, los paquetes básicos pueden ser de 5,000 datos Ujú. y conforme vas creciendo en esos paquetes, pues obviamente el costo va siendo mayor. Normalmente, hablando de 5,000 variables, realmente es poco para la parte industrial, pues 5,000 variables es realmente poco, ¿no? Ya nos tenemos que ir con paquetes más grandes, donde podamos empezar a ver, no sé, 30,000 variables, 40,000 variables, pero todo depende de qué queremos monitorear, ¿no? O qué queremos modelar. Por eso les decía que es muy importante saber qué datos necesitamos. Por ejemplo, en un PLC, pues hay muchas variables. Estamos hablando que un PLC puede tener 300, 400 variables, entre internas y externas, inclusive más, pero no todas me van a dar un valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, monitorear la corriente eléctrica del PLC no me va a dar un valor agregado, Ujú. pero sí a lo mejor el tiempo de downtime que tiene el PLC, por ejemplo, si está en un proceso y de repente en su lógica no entró, pues sí quiero saber por qué no entró en esa lógica y por qué tengo ese tiempo muerto en la instrucción. Eso sí sería importante monitorear. Pero, o sea, variables, por ejemplo, de que el estado, por ejemplo, de un switch de prendido apagado que no afecta a mi operación, pues no lo necesito, ¿no? Entonces, hay que filtrar, o sea, normalmente el análisis de datos es qué variables necesito. Normalmente la gente que está en el machine floor ya sabe qué datos necesita. Por ejemplo,
Para hacer la parte de efectividad global del equipo, pues se necesita el estado de la máquina. ¿Qué está haciendo la máquina? ¿Está corriendo? ¿Está en paro? ¿Está en mantenimiento? ¿Está en mantenimiento correctivo? Todo ese estatus necesito saberlo, sí o sí. ¿Cuánto scrap o cuántas piezas malas salen y cuántas piezas buenas salen? Eso es básico. Entonces, obviamente hay máquinas que lo pueden proveer directamente y hay máquinas que hay que instrumentarlas para que puedan proveer eso. Normalmente el operador tiene que meter, por ejemplo, checa, una vez que sale la pieza, checa la pieza, va a un proceso de calidad y él manualmente, hay procesos que son manuales, él tiene que poner, ok, sí, pasó la pieza, pero hay procesos automáticos donde hay una máquina, por ejemplo, hay máquinas Solar, que esas máquinas, para todo que tiene que ver con mecanizado, automáticamente, una vez que acaba el proceso de mecanizado, entra al proceso de calidad, mide, checa que esté dentro de tolerancia la pieza y da el sí, ¿no? ¿Sabes qué? Sí pasa tu pieza y sí lo vamos a poder aplicar, ¿no? O sea, eso se toma como pieza contada, ¿sí? Un Ok, segundito. vale. Entonces, así es como funciona. No sé si eso aclaró Sí, si sí, aclaró sí. tu duda. Sí, sí, claro. Entiendo que funcionamos bajo 5.000 variables, que ya después de que entre eso, ya el límite sería pues en la capacidad que tengamos para tener tantos datos y para procesar tantos datos. Pero sí, por acá hay otra cosa que va de la mano de lo que venimos hablando y hay forma de que ThingWorks de cierta manera deduzca cuáles son esas variables que necesitamos o que nos serían útiles, o eso se hace manualmente, ¿sí? Bueno, ahí depende mucho. Eso ya tiene que ser con una consultoría específica. ¿Por qué? Normalmente siempre va a haber cuestiones donde no podamos saber qué variables son las que están afectando, ¿no? Y normalmente por eso siempre se hace un proceso de monitoreo. ¿Por qué? Vamos a suponer, se tiene un brazo robótico y ese brazo robótico necesita tener un mantenimiento. Ese mantenimiento no sabemos en dónde está fallando. Por ejemplo, de los 5 grados de libertad que tenga el brazo robótico, no sabemos cuál esté fallando, sino que tenemos que primero monitorear para saber en dónde está sufriendo la carga más pesada, en qué joint está la carga más pesada. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la base del robot es donde es la mayor torsión, ¿no? Porque entonces ahí nos enfocamos y checamos las variables importantes y las monitoreamos. Pues sí, hacemos un monitoreo de esas variables. Por ejemplo, cargas, temperatura y corriente, por ejemplo, con eso ya podemos saber cómo se está comportando y en dónde puede fallar. Si la corriente se está elevando mucho, bueno, estamos forzando al equipo mucho en ese tipo de cargas y tenemos que cambiarlas, ¿no? Entonces, eso es sumamente, sumamente importante. Habrá variables que sepamos de cajón cuáles hay que monitorear y habrá variables que tengamos que monitorear primero para saber qué valores, qué variables nos van a dar ese valor agregado para nuestros modelos. Ok, ok, claro. Bueno, creo que ya tenemos muchas preguntas más. Muchísimas gracias por tu presentación, estuvo muy completa y bueno, la resolución de dudas también nos dejaste muy claro ciertos puntos que, bueno, son muy importantes para esto. A los asistentes les agradecemos por venir a este live. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros pues, por nuestros canales, nuestro correo electrónico, nuestros números de teléfono, y pues nosotros les brindaremos toda la información que quieran saber, además de lo que han visto el día de hoy, o si simplemente tienen alguna duda, pues se comunican con nosotros y nosotros se las resolveremos. David, muchísimas gracias. Bueno, que sigan pasando una tarde feliz, una tarde chévere. Que estén muy bien. Gracias a todos y feliz día.